Muchísimas gracias por acompañarnos. A ver, vamos a hablar acerca de la destitución del ministro de Defensa. El artículo 148, si no estoy equivocado, del reglamento de diputados indica que cuando se considera injustificada la presentación de la autoridad a una convocatoria como esta, se puede determinar una censura. Ahora, ¿qué significa la censura dentro de la Constitución Política del Estado? Uno de los artículos especifica también que cuando se presente esta situación, se puede llamar a la destitución por parte de este poder. Bueno, queremos hablar con el doctor Israel Quino, abogado, él es constitucionalista, para que nos explique un poco más qué es lo que ha sucedido dentro de todo esto. Mucha gente ha dicho, es la primera vez que pasa, ya sucedió en alguna oportunidad. Y yo quiero iniciar puntualmente con esto, doctor. ¿Está dentro de la norma o no está dentro de la norma? Bienvenido. ¿Qué tal, Héctor? Buen día. Es así, es un mandato de la Constitución Política del Estado, una reforma principal, una de las tantas que se modificaron en el Congreso el año 2008, justamente en asumir el voto de censura de la Asamblea Legislativa como un sinónimo de destitución, ¿no? ¿Qué ocurrió en estos 14 años que estuvo en gobierno el movimiento al socialismo? Si bien habían actos interpelatorios, ¿no?, respecto a que las autoridades ministeriales rendían cuentas ante el legislativo, pero no se generaba el voto de censura, ¿no? Esto es 2/3 de la Asamblea. Era probablemente muy obvio, si tú quieres, que un gobierno del MAS con un parlamento 2/3 del MAS difícilmente pueda censurar a una autoridad ministerial, quien el presidente depositaba toda su confianza. Sin embargo, hasta antes de la reforma de nuestra nueva Constitución del año 2009, cuando se pone en vigencia el 7 de febrero, la Constitución del 67, con la reforma del 94 y la última reforma del año 2004, sí preveía la censura en el caso de interpelaciones, pero no la destitución, sino que el presidente tiene una atribución de ratificar post-censura a su autoridad ministerial, ¿no? En cambio, lo que ha ocurrido ayer fue que esta decisión, esta resolución del pasado 6 de marzo de la Asamblea Legislativa fue comunicada recién ayer a la presidenta en transición sobre la censura del ministro de Defensa. El fin de semana conocimos una posición de parte de las autoridades de gobierno que daban a entender que ratificaban la confianza en la autoridad del Ministerio de Defensa. Sin embargo, el asumir esa decisión hubiera sido inconstitucional. Ahora, dígame, tengo entendido que existen algunos pasos antes de llamar, por ejemplo, a una interpelación. Un informe escrito, una apelación a este informe, y después, posteriormente, se tiene que dar un desarrollo oral y recién, como última instancia, se convoca a una interpelación. Sí. ¿Están correctos estos pasos? ¿Se los ha asumido dentro de la Asamblea? Esto le digo porque además se habla hasta de un cambio de fecha, que lo decía el ministro de la Presidencia. ¿Están dentro de lo correcto? Sí, son los que se denominan en técnica legislativa los famosos PIEs y PIOs, las peticiones de informe escrito y las peticiones de informe oral, ¿no? Se han generado mecanismos administrativos, pero además se ha generado ya esta misma convocatoria ante la Asamblea Legislativa Plurinacional en 3 ocasiones, ¿no? Entiendo, el 8 de febrero, donde se justificó por una actividad de inspección de unidades militares; el pasado 28 de febrero, donde se argumentó la suspensión en función de una actividad en el Paraguay de parte del ex ministro de Defensa; y el pasado 6 de marzo, a título de una entrega de una edificación, entiendo, en Puerto Quijarro, también no asistió. Sin embargo, la actividad se realizó en la mañana, y lo que hizo la Asamblea Legislativa hábilmente fue postergarla para la tarde, ¿no?, dándole el tiempo necesario para que él pueda trasladarse y rendir cuentas. Esto es importante, Héctor, porque tú recordarás, cuando el Tribunal Constitucional extiende excepcionalmente, prorroga el mandato del Ejecutivo y el Legislativo, ¿no?, con la Declaración Constitucional 01/2020, dice: restablezcamos el orden constitucional en su principal resolución. ¿Y esto qué implica? Tener todas las competencias y facultades del órgano legislativo respecto al Ejecutivo. Lo decíamos aquí en Bolivisión, Héctor, un órgano debe fiscalizar el otro, no pueden supervivir, no puede un órgano asumir las funciones de otro o sobreponer el poder jerárquico respecto de otro. Y esta es la clásica teoría del equilibrio de poderes, ¿no? Entonces, por eso su naturaleza de fiscalización de un órgano respecto del otro.
asumir otra decisión, Héctor, era estar fuera del margen de la Constitución, y eso sí hubiera sido atentatoria al orden constitucional. Enseguida le voy a mostrar algunas de las respuestas y qué es lo que dice la gente en las redes sociales, porque nosotros hemos lanzado esto como un tema del día. Pero antes, como usted se refiere al TCP, vamos a hablar del Tribunal Constitucional Plurinacional. Algunos decían dentro de la política, en el mismo gobierno, que existiría la probabilidad de que se pueda acudir a esta instancia para que pueda hacer una revisión de lo que ha sucedido. ¿Puede realmente el TCP dar un fallo a favor por la circunstancia o no? Te voy a responder con una pregunta. Si nosotros exigimos a las autoridades de gobierno el derecho a la salud, habrá que consultar al Tribunal Constitucional si tenemos derecho a la salud. Es un mandato de la Constitución. Dice la atribución 158.18 de la Constitución. El acto de interpelación propio del órgano de fiscalización de la estructura del Estado dispone que en razón de una moción de censura a una autoridad ministerial corresponde la destitución. No hay nada que consultar al Tribunal Constitucional cuando la Constitución Política del Estado es clara, ¿no? Disponer otra cosa hubiera sido, Héctor, un caos legal, porque cualquier actuado, si hubiera sido ratificado el ministro de Defensa, hubiera sido nulo, ¿no? Imagínense cobrar un salario después de conocida constitucionalmente la censura al ministro, designaciones del ministro, ascensos en las Fuerzas Armadas, ¿no? Todos los actos hubieran sido viciados de nulidad, ¿no? Y no solamente en perjuicio de un probable juicio de responsabilidades por incumplimiento de deberes o resoluciones contrarias a la Constitución y la ley de parte de la presidenta en transición, sino también en razón del ahora exministro de Defensa. A él no tiene ningún tipo de fuero, él hubiera sido procesado por la vía ordinaria, ¿no? Entonces creo que esto ha sido recién entendido en términos técnicos y por ello se ha dispuesto lo contrario. Ahora se han presentado algunas justificaciones. Por ejemplo, decían, ¿no?, se ha hecho un cambio. La primera convocatoria el 13 de marzo, después se la modifica para el 6 de marzo, se la adelanta y se cambia el lugar, ¿no? Entonces decían, es algo irregular en el momento en el que se presentaba esta conferencia de prensa por parte del ministro Guillermo Núñez. Le vuelvo a consultar, ¿está dentro de la norma para ser claro, sí o no? Porque se pueden hacer de pronto esos cambios, sí o sí tuvo que asistir la ahora ex autoridad, sí, a pesar de cualquier circunstancia, decir, ok, esto es lo que está pasando, ¿cuáles son las preguntas? Aquí están las respuestas. Hay una previsión normativa del reglamento de la Cámara de Diputados en actos de interpelación y establece la causa justificada por inasistencia, ¿no? Una causa justificada es una actividad propia, ¿no?, del trabajo, de la competencia del ministro de Defensa, que fue conocida la primera semana de febrero en el primer acto interpelatorio, ¿no? Entonces se aprobó la inasistencia. Una segunda causa justificada de inasistencia fue que el hecho de que el ministro de Defensa tenga una actividad en el exterior del país, ¿no?, justificada. Una tercera causa, ya son 3 veces, ¿no? Tercera causa, que también tenga una actividad de trabajo en el interior del país. De acuerdo, por eso se le dio el tiempo, entiendo que es la decisión que tomaron los parlamentarios del MAS, ¿no?, para que en la mañana Puerto Quijarro, Santa Cruz, y en la tarde la ciudad de La Paz, ¿no?, independientemente del Alto o La Paz. La sede política del país es La Paz, ¿no? Si bien ese día se quería sesionar en la ciudad del Alto por el aniversario de esta ciudad joven, pero después se dispuso a sesionar en la Asamblea Legislativa por plenario, porque un acto interpelatorio es plenario, ¿no? Pero entonces se han agotado las vías, ¿no?, en las cuales se tenían las posibilidades de que el ministro vaya a rendir cuentas. Una autoridad de gobierno, un servidor público, Héctor, el ministro de Defensa es un servidor público como cualquier otro, cualquier autoridad ministerial debe rendir cuentas de sus actos, ¿no? Y más aún en un órgano legislativo compuesto por la representación política de delegación del poder de los ciudadanos, compuesto por 166 legisladores, ¿no? La composición ahora plural respecto a las fuerzas políticas es otro tema, ¿no? Pero la delegación del poder del soberano está representada en la Asamblea y ellos, como delegados del pueblo, ¿no?, del soberano, tienen esa facultad de interpelar y pedir rendir cuentas respecto a las acciones de una autoridad ministerial. Vamos a mover un poquito más el avispero. ¿Qué cree usted que pueda suceder con 3 autoridades que han sido convocadas para una interpelación? Y le estoy hablando del caso de la ministra de Comunicación, la ministra de Desarrollo Rural y Tierras y también la ministra de Medio Ambiente y Agua. Sí, además el ministro de Obras Públicas y el ministro de Gobierno. Son 5 autoridades ministeriales que están agendadas respecto a los actos de interpelación en los siguientes 10 días,
¿no? ¿Y ahora? El mandato de la Constitución dispone aquello, pero ya habrá que asumir, ¿no?, que el acto de interpelación no es sinónimo de censura, ¿no? La censura es sinónimo de destitución, pero el acto de interpelación no es sinónimo de censura, ¿no? Si una autoridad ministerial rinde cuentas ante la Asamblea Legislativa y establece que los actos, el objeto del acto de interpelación rinde cuentas y la Asamblea acepta, ¿no?, el informe que rinde la autoridad ministerial, no se censura, por tanto no hay destitución, ¿no? Pero aquí también habrá que interpretar, más allá de ese elemento jurídico en materia constitucional, que es importante, Héctor, el elemento político, ¿no? ¿Qué efecto electoral, ¿no?, en favor le va a generar al movimiento al socialismo de destituir en los siguientes 10 días a 5 ministros? ¿no? Va a ser el pueblo también que evalúe cómo están manejando estos 2/3 otrora oficialistas del MAS respecto a la gestión en transición. Del otro lado, habrá que también asumir si es que se desestabiliza o no, o se genera una inestabilidad en la actual gestión en transición, cuando su mandato inicial y único de la Constitución fue llevar la transición y delegar, ¿no?, este tiempo a un nuevo gobierno. Nadie habló de una candidatura. Entonces creo que por ambos lados el elemento político es el que va a primar en materia electoral, porque estamos a 7 semanas de las elecciones, Héctor, ¿no? Entonces todo el mundo está ejecutando sus estrategias electorales y ver cuál es el resultado. Este primer acto interpelatorio con la destitución, ¿no?, el actual gobierno de transición le ha llamado cesar en el cargo, ¿no? Ha generado un decreto presidencial, lo cesa en el cargo y ha puesto como ministro de Defensa a su actual viceministro de Defensa, ¿no? Pero electoralmente esto tiene sin duda un matiz político. Voy concluyendo con esto. Si estamos hablando de la política, algunos asambleístas se referían y decían, de pronto se lo ha dejado solo, ¿no?, al que estaba como ministro de Defensa, porque inclusive ellos dicen, no se lo ha defendido como quizás se lo pudo haber hecho, considerando además, decían algunos, que probablemente el exministro haya ingresado al gabinete de la actual presidenta por un tema hasta de los cívicos, decían ellos, ¿no? Por ahí estaba metido Fernando Camacho y demás. Hubo mucha especulación al respecto, pero es por lo menos una de las conclusiones. ¿Llegó o pudo haber llegado a suceder una situación así, de no defender a esa autoridad, de decir, bueno, ha pasado esto, justificarnos en la acción? Un principio clave en la administración pública: ningún servidor público es insustituible, ¿no? Cualquier ciudadano boliviano que tenga la confianza de una autoridad de gobierno como una presidencia en transición puede asumir el cargo, ¿no? Nos estamos rasgando las vestiduras como si fuera el primero y el último, la última autoridad que puede ocupar ese cargo. Tanto la policía como las Fuerzas Armadas son instituciones estructurales para el Estado boliviano, ¿no? Y en tanto y cuanto se busque un perfil importante para que pueda coordinar en materia administrativa, porque así lo manda la Constitución, con estas dos entidades importantes para el Estado, la gestión va a estar óptima, ¿no? Entonces, el tema de la funcionalidad de un ahora exministro muy cercano a un candidato presidencial, producto, ¿no?, del liderazgo emergente de la crisis política del año pasado, son interpretaciones políticas. Aquí lo importante es una decisión gubernamental. Lo que no hay que confundir es el rol del Estado. El rol del Estado lo tienen tanto las policías como las Fuerzas Armadas como una parte estructural, y no una cosa es gobierno y otra cosa es Estado, Héctor. Muy bien. No sé si tenemos ya algunos de los comentarios, por favor, lo habíamos anticipado para revisar un poco más sobre el tema de nuestras redes sociales. Ya teníamos nosotros el tema y se lo habíamos propuesto, y le agradecemos a usted que participa con nosotros, ya finalizando la entrevista acá con el doctor Israel Quino, abogado constitucionalista. Y es que ha dado mucho de qué hablar, muchos de los asambleístas se han pronunciado y de acá en adelante, vaya, que esto va a seguir. Ahí tenía usted la pregunta, que decía lo siguiente: ¿cree usted que la destitución del ministro de Defensa motivará a más interpelaciones y censura de ministros en la Asamblea Legislativa dominada por el MAS? ¿Qué dice la gente? Tenemos ya ahí algunas de las respuestas, o bueno, pues en uno de los comentarios. Nilo Carlos Yucra Luque dice: la asamblea que trabaje como tiene que trabajar. Si tiene que interpelar, que lo haga, y los ministros que cumplan con sus funciones de la mejor manera. No hay por qué hacer un drama, dice él. Shamira Katy, sencillo. La señora Janine se volvió, dice ella, marioneta de la asamblea. Por cierto, asamblea inservible, así las denominan las autoridades. Félix Tarifa: cuando hay petición de informe se debe cumplir. Si no hay respuesta, viene la interpelación. Creo que hay
hay demasiada inexperiencia, dice el señor Tarifa. Son algunos de los comentarios que tenemos en estas redes sociales. Doctor, le agradezco por acompañarnos. Muchísimas gracias y hacer un análisis completo de lo que está pasando en este tema político y además preelectoral. Que le vaya muy bien. Atento a sus requerimientos, doctor. Muchas gracias. 7 de la mañana, 17 minutos. ¿Usted qué opina? ¿Qué opina al respecto? Tenemos... Amigos, ¿sabían que Huggies lanzó su nuevo pañal Huggies Triple Protección? El del empaque celeste, sí, a un precio increíble. Y además que viene con pañales de regalo en todas las tallas. Así es como lo escucha. Pañales de regalo y en todas las tallas. Por ejemplo, en la talla G vienen 58 pañales, más 6 pañales de regalo. Es decir, 64 pañales en total. Imagínense que aprovechar. No esperes más, ve por tu Huggies celeste y mantén a tu bebé sequito por más tiempo, gracias a su máximo poder de absorción. Ya lo sabes, Huggies Super Aguante al mejor precio. Hay 13 casas en riesgo de colapsar, esto en la meseta de Achumani. John Guzmán está en el lugar, tú nos cuentas más, John. Vania, en Alto Achumani específicamente, más arriba de la meseta, es donde existe preocupación porque son más de 30 familias que están obviamente muy preocupadas por lo que está aconteciendo. Te voy a mostrar este panorama. Antes esto era un sector donde había una especie de bosquecillo, donde había también obviamente bastante cantidad de árboles y bueno, ahora así está el panorama. Han comenzado a trabajar hace 2 años aplanando todo este sector y según la información de los vecinos es para que obviamente se venda como lotes y existan urbanizaciones. Pero lamentablemente desde hace 2 años que empiezan estos trabajos ha llegado hasta estas alturas a haber remoción de tierras que ha afectado a todo este sector de Alto Achumani. Y la gente tiene la conminatoria de abandonar todo este sector porque sus casas están en riesgo. Y obviamente los vecinos están muy preocupados porque no tienen dónde ir. La alcaldía les ha anunciado que les va a dar obviamente carpas, pero que no son suficientes para albergar, por ejemplo, a 6 a 8 familias dentro de cada una de estas carpas, ¿verdad? ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, sí, es lo que nos dijeron ayer en la noche. Hubo una reunión con el subalcalde y el subalcalde nos dijo que nos iban a dar carpas para 8 familias, pero realmente no es cómodo para vivir así y justamente la alcaldía es el culpable porque la alcaldía dio la aprobación para que hagan los movimientos de tierra. Y justamente en esos movimientos de tierra es donde asentó la zona y afectó a muchas casas. Una de esas casas es mi casa. Vamos a avanzar precisamente a ver, Vania, en qué condiciones están las casas de estos vecinos y que ellos obviamente muy preocupados denuncian que incluso en algún momento el subalcalde habría señalado que no ha habido autorización para este asentamiento o sí hubo. No, el subalcalde nos dijo que en la noche nosotros en ningún momento dimos la autorización. Eso se recalcó varias veces. ¿En 2 años no se dieron cuenta de que había remoción de tierras? La alcaldía en ningún momento nos dijo, se acercó y nos dijo, la alcaldía, ¿por qué no autorizó nada? No nos dijo nada. Pero sí hubo harto movimiento de tierras. Esa empresa trabajó 24 horas. Eso es lo que ha sido. Ahora ustedes van a observar precisamente el sector de la casa donde los vecinos habitan y que está con mayores condiciones, obviamente de rajaduras, en malas condiciones. Incluso miren cómo se ha deformado evidentemente esta casa y está yéndose hacia el sector donde se está haciendo la remoción de tierras. Les han ofrecido carpas. ¿Cuántas familias hay más por acá? Nos ofrecieron carpas, pero las carpas dicen que abastecen a 8 familias, pero las familias son varias aquí, familias que están viviendo aquí, les ofrecen solamente 3 carpas. ¿Hasta cuándo les dijeron que tienen que abandonar el lugar? Hoy, hasta hoy, y anoche nos dijeron eso. Ayer en la noche, hoy a primera hora iban a trabajar. De la noche a la mañana no nos podemos trasladar ni encontrar un lugar donde podamos vivir adecuadamente. Se me decía que un lugar donde no van a tener agua, no van a tener condiciones obviamente que tenían sus domicilios. Claro, eso es lo malo, que nos dicen, vayan a una carpa, nos dan un sitio y listo. Eso es lo malo, la alcaldía nos soluciona fácil. Después que ellos han dado la autorización para los movimientos de tierra, nos dan un lugar fácil. Ahí van a ir a vivir en una carpa y nada, eso es lo malo.
Muy bien, ahí está. Esta es la denuncia, Vania, y la preocupación de los vecinos. Hemos estado tratando de buscar también la palabra de quienes son parte de la alcaldía municipal para conocer cuál es la percepción de parte de las autoridades, y vamos a consultar una vez más, que estuvo por acá el ingeniero Mollinedo. Buenos días, ¿cómo están? Ustedes están a cargo acá. El ingeniero Mollinedo, ¿en qué tiempo llega para conocer cuál es el trabajo que se va a hacer, la decisión que se va a determinar? ¿O usted nos puede dar información, por favor? Sí, yo le puedo dar la información. Buen día. Bueno, se ha hecho ya el monitoreo y el análisis de riesgos en todo el sector. Ayer se ha tenido ya una reunión con los vecinos, se les ha informado sobre el riesgo que corre este sector, se les ha informado los trabajos que se van a encargar como municipio, y desde el día de hoy iniciamos los trabajos de evacuación de las viviendas que se han identificado como críticas. ¿Cuántas son? 9 viviendas. Al momento son 9 viviendas que se las tiene identificadas como críticas. Se va a hacer una evaluación más, se va a empezar la evacuación de las personas para poder proceder a la demolición e iniciar los trabajos ya de estabilización con maquinaria y equipo. ¿Estas 9 viviendas comprenden a cuántas familias? Más de 30 hablaban, evidentemente. ¿Cuál es la respuesta a los vecinos cuando ellos dicen que hace 2 años comenzó el trabajo de remoción de tierras de este sector que es ya construcción privada, cuando no había ningún tipo de movimiento ni riesgo para las casas, y ahora sí? Bueno, ahí ha sido parte del desencadenante de este problema el movimiento de tierras, que ha hecho un emprendimiento privado en la parte baja, pero además tenemos lo que es... Bien, John, hemos escuchado también al representante de la alcaldía, de esta subalcaldía más bien, quien se ha referido a las acciones que van a tomar de aquí en adelante. Hay 30 familias que están siendo afectadas y la pregunta es, ¿dónde van a ser reubicadas? Hay preocupación. Gracias por estos detalles. 7:24, y se la habíamos anticipado, y estaremos desarrollando un tema que preocupa por lo que tenemos ya a nivel mundial, y es el coronavirus. Y quiero agradecer la presencia de nuestros invitados. Les estoy hablando del doctor Juan Pablo Rodríguez, pediatra infectólogo. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Héctor, y gracias por la invitación. Lo propio le digo al doctor Fernando Romero, presidente de CIRMES, del Sindicato de Ramas Médicas, que hoy también nos acompaña. ¿Cómo está, doc? ¿Todo bien? Bien, gracias. Bueno, tenerla acá en el programa. Y a la licenciada en enfermería, Celia Limachi, encargada del Centro de Infecciones del Hospital del Niño. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Todo bien? Buenos días. Hoy queremos, por favor, que nos despeje muchas dudas que tenemos con Vania. Sí. Porque nos estamos preparando. No queremos que la gente se alarme. Nos vamos a Quiero empezar con preparar. algo. La Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud han dicho claramente, es inminente la llegada del coronavirus a Bolivia. ¿Es así? Y bueno, sí, efectivamente, de hecho yo creo que ya estamos a la vuelta de la esquina, se podría decir. Es muy probable que en estos días vayamos a tener algún caso, si es que ya no lo tenemos, porque muchos pacientes probablemente pueden tener algún síntoma respiratorio, y uno de estos puede ser el coronavirus, pero puede ser un cuadro leve que todavía no lo hemos detectado. Entonces yo creo que hacer ya la preparación y asumir de que ya tenemos un caso o vamos a tener es importante, porque eso es prepararnos para lo que ya viene. Muy bien, es una situación que de verdad hay que prepararnos. Y yo le consulto, y en algunos instantes estaremos también con nuestra unidad móvil, y hay Víctor Hugo Rojas, para conocer este tema de los controles que se ejercen en las terminales del país. Doctor, usted nos ha traído acá una cantidad de indumentaria, nos ha traído unos ejemplos. Yo quisiera que nos explique qué tiene que hacer la gente, la población que está en su casa y que dice, me lavo las manos, no me lavo las manos, utilizo primero el alcohol en gel, después es aplicarlo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que tocar? ¿Tengo que utilizar barbijo? Antes que Pablito absorba eso, informar a la población muy rápidamente que el día de ayer hemos tenido una reunión, Ministerio, Alcaldía, Gobernación, Sindicato y muchas instituciones. Estamos trabajando fuertemente en capacitación, en educación, y llevarles la tranquilidad a la población. Estamos avanzando muy bien, mejorando los puntos débiles. Cada día estamos superando dificultades para llegar a tener un día una institución, un sistema de salud en condiciones de poder enfrentar la enfermedad. Estamos mejorando, poco a poco, pero estamos mejorando. Pablito. Sí, bueno, lo más importante y que no tiene que haber dudas es cómo se adquiere el virus, cómo se transmite. Todavía la gente creo que sigue pensando que el virus lo va a adquirir por respirar el aire que es del ambiente. El virus está en las vías respiratorias de una persona enferma, y la persona que tose o estornuda elimina el virus en el aire en gotas, y estas gotas flotan en el aire, pero la distancia es 1 metro, 1,5 metros, y después de flotar en el aire los virus caen a la superficie hacia el piso, ¿no? O hacia la mesa,
mesa, etcétera, y los virus permanecen en esa superficie. Es decir, si yo toco la mesa, puedo... Claro, por ejemplo, en esa distancia, si yo tosiera ahorita, obviamente el virus va a flotar 1 metro y va a caer. Y si una persona agarra, posteriormente toca la mesa y se toca la boca, la nariz y los ojos, se va a autoinocular el virus. Se dijo que se transmitía incluso a través de los ojos y todo eso. Claro, el virus entra por mucosas, entra por la mucosa de los ojos, de la nariz, de la boca. Entonces la transmisión puede ser por contacto directo estrecho, digamos, a una distancia en que estamos nosotros. Si yo toso o estornudo, puede el virus ingresar por tu nariz, por la conjuntiva de los ojos, en un contacto cercano. Por eso la primera recomendación para la población es que evite estar en contacto con personas enfermas que tienen fiebre o síntomas respiratorios, un contacto cercano, estrecho. Si es un familiar que está en mi casa y yo lo tengo que cuidar, darle un barbijo. Ahorita, por favor, vamos a ver con la licenciada qué es el barbijo y cómo tenemos que usar el barbijo. Tanto nosotros como la persona enferma tenemos que usar el barbijo. No sirve usar barbijo en la calle, porque pues mientras yo no esté enfermo y no esté en contacto con una persona enferma, no tiene sentido usar el barbijo. El barbijo lo usamos cuando estamos, sobre todo, en una situación cercana con una persona enferma. Muy bien. Nosotros estamos enfermos de pronto. Licenciada, estamos en sus manos para que nos pueda explicar, por favor, parte del indumentario que usted nos ha traído hoy. Claro que sí. Nosotros debemos utilizar el barbijo. El barbijo quirúrgico, que todos lo conocemos. Entonces el barbijo quirúrgico, el correcto uso del barbijo quirúrgico, que el pliegue tiene que estar hacia abajo. Voy a hacer su modelo, usted utilícelo en mi rostro. Entonces tiene que ser el pliegue hacia abajo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se debe utilizar este barbijo? Hasta... Tenemos ¿Cuánto nos dura? 2 horas, ¿no? Entonces, ¿cada 2 horas deberíamos cambiarlo? Exacto, en caso de, ¿no? Entonces fijamos esta parte, ¿no? Sellamos para que tengamos una buena seguridad. Entonces se tiene que utilizar de este sentido. ¿Qué pasa con aquellas personas que se quitan el barbijo para hablar, para no sé, comer algo y se vuelven a colocar y están enfermos? Estarían contaminándose, ¿no? A quitarse, sacarse, volverse a poner. Algunas veces uno se saca, lo pone en el bolsillo, ya no sirve esa técnica, bien. ¿no? Estaríamos contaminando el bolsillo, estaríamos contaminando. Además, las fibras le estaríamos, alguna vez lo doblamos, se rompen las fibras, entonces no sirve. Ahora, licenciada, permítame, por favor, mucha gente dijo, bueno, acá tenemos este barbijo, le podemos comprar, pero ¿qué pasa con este, por ejemplo, que es, no sé si este es el N95, ¿sí? El que se lo ha comenzado a comprar en diferentes lugares y se agotó. ¿Es más efectivo que utilizar este? No, el barbijo N95 obviamente no es que te protege el 95% de todas las bacterias, los gérmenes. Sin embargo, este barbijo podemos utilizarlo tal vez para, tenemos que utilizarlo para la toma de muestra del paciente, ¿no? O para intubar al paciente ya en hospitales, ¿no? Entonces, pero no es necesario utilizar el barbijo N95 para la población, ¿no? Entonces, es importante utilizar en caso de que la persona esté enferma, resfriada, o puede utilizarle algo más. ¿Qué pasa con el alcohol en gel? Sí, bueno, quiero un poquito reforzar el tema del barbijo. El barbijo es, como este virus se transmite por gotas grandes, lo podemos contener con el barbijo, Y ojo que muchos piensan que teniendo el barbijo ya se sienten protegidos. No sirven el barbijo ni la mascarilla N95, sino va acompañada de la higiene de manos. O sea, no sirve. De hecho, el personal de salud que atiende ya a un paciente enfermo tiene que usar barbijo y también protección ocular, porque puede también el virus ingresar por la mucosa, ¿no? Bueno, entonces lo que dijo la licenciada, no es necesario que la población se compre el N95, porque eso es solamente exclusivo para tratar a pacientes ya diagnosticados enfermos en un centro hospitalario. Sí, pero algunos hasta se han comprado esto. Sí, es cierto. Y se ha visto en otros países que andan con el N95, andan con esto. Pero no, tampoco se alarme tanto, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer con el alcohol en gel? Bueno, el alcohol gel es la estrategia más importante y más sencilla, se podría decir, porque nosotros lo podemos llevar a nuestro bolsillo y si nosotros después de que vamos a trabajar no sabemos si un paciente enfermo ha tocado el botón del ascensor, ha tocado la perilla de una puerta, yo toco después esa superficie, me puedo autoinocular el virus al tocarme la nariz y la boca. Entonces, después de llegar a casa, lo primero que tengo que hacer es lavarme las manos y en caso no pudiera estar en la casa, usar el alcohol gel.
Rápidamente le voy a pedir a la licenciada que nos muestre y pueda demostrar a la población cuáles son los 5, los pasos de la desinfección con alcohol gel, porque también existe una técnica, cómo debemos poner el alcohol, qué cantidad y cómo hacer la desinfección. ¿Sirve el alcohol en gel? Es excelente, es lo mejor que podemos Ha hacer. demostrado que tiene una actividad antiviral muy importante el alcohol en gel. Es el mejor paso de protección. Bueno, tenemos dos tipos de lavado de mano, que es uno con agua y jabón y el otro es con el alcohol en gel. Entonces, con el alcohol en gel vamos a tomar de 2 a 3 ml de alcohol en gel, ¿no? Eso es suficiente para poder hacer. Entonces, hacemos fricción, palma entre palma, ¿no? Aprovechamos espacios interdigitales, ¿no? Dorso de la mano, friccionamos, ¿no? Entonces, el otro dorso de la mano, hacemos dorso de los dedos, el otro dorso de los dedos, el dedo pulgar, ¿no? El otro dedo pulgar y la yema de los dedos, porque la yemita siempre de los dedos están en contacto con la superficie, por eso lo tenemos que lavar solo, ¿no? Entonces, nuestras manos tienen que estar secas y listas para tocar al paciente o para poder servirnos algo o para estar en contacto con otras personas también. Y hay que lavarse bien limpias las manos, también, por favor. Exacto. 7:33, permítame unos instantes, licenciada, por favor. Tenemos el contacto ya con nuestro periodista Víctor Hugo Rojas para que desde la terminal de buses nos diga si es que se ejercen los controles, cómo está avanzando todo este procedimiento. Adelante, te escuchamos. ¿Cómo estás, Héctor? Amigos de todo el país, desde las 5 de la mañana se están dando los controles acá en la terminal terrestre de la sede de gobierno. Para ello tenemos un equipo de monitoreo y control que se ha desplegado. Muy buenos días, doctor. ¿Cuántos buses ya se han controlado? Si se ha visto alguna situación de riesgo, infórmenos, por favor. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, estamos acá, como usted ha indicado, desde las 5 de la mañana. Hoy día hemos podido controlar alrededor de unos 10 buses ya. No hemos identificado ningún caso sospechoso. Lo único que hacemos nosotros es controlar la temperatura a todos los pasajeros que vienen de buses internacionales, Tupiza, Villazón y Uyuni. Perfecto. Que son los buses que traen pasajeros de pronto de muy cerca de las fronteras. Sí, más que todo con mucha afluencia de turistas, ¿no? Claro. Ahora, no solamente es la temperatura, sino luego se empieza a asociar con algún tipo de síntoma que puedan tener los pasajeros. Sí, como decía, lo primero que hacemos es el control de temperatura. Si identificamos que una persona está con temperatura elevada, se le abre una ficha específica con preguntas muy puntuales y sencillas del coronavirus. Y si nos da positiva la ficha, se lo podría considerar como caso sospechoso. Perfecto, le agradecemos. Y bueno, sabemos que desde la pasada semana se están desarrollando los trabajos acá, Héctor. Como tú puedes ver, es un personal de la terminal que detiene el vehículo, se le hace ingresar hasta este sector. Esta sería la línea El Bermejeño, por ejemplo, que está viniendo desde el sur del país, y pues muy probablemente se le haga los controles, Héctor. Perfecto, te agradezco por la información que nos proporcionas desde la terminal. Nos imaginamos lo propio se realiza en otras terminales terrestres del país. Consideraciones y recomendaciones finales, inicio con usted. Bueno, la recomendación final es no alarmar a la población, pensar que ya vamos a tener el coronavirus aquí en estos días probablemente, y no generar pánico, sino saber cómo se transmite este virus, ser educados en el sentido de ser responsables con mi salud y con la salud de los demás, y esto yo lo hago lavándome las manos con frecuencia. Si estoy enfermo, no acudir a mi trabajo, y en los hospitales pues estamos preparados porque nosotros atendemos pacientes con infecciones respiratorias más graves y más mortales, como es el caso de influenza. Entonces, si hay dudas, las personas que acudan a un centro hospitalario para que se le pueda orientar en prevención y en tratamiento. Doctor. No entrar en pánico, no hay razón. Estamos preparados, hay una norma nacional, una norma boliviana, población, que ya la estamos aplicando, estamos haciendo lo que es correcto inicialmente, capacitarnos, estamos coordinando trabajo con la alcaldía, gobernación, ministerio, hay un sistema de salud que ya está en condiciones de atenderlos, y al equipo médico pues darles la tranquilidad también de que todo este equipamiento que tenemos aquí está en camino, ya ha llegado a muchos hospitales. El ministerio hoy día estamos presionando para eso, lo va a enviar a los demás centros, y estamos poco a poco llegando al ideal para enfrentar este virus. Si nuestras manos están realmente bastante sucias, tampoco utilice el alcohol en gel, hay que lavarse las manos, que es lo correcto. Licenciada, sus consideraciones. Sí, decir a la población que no se alarmen y practicar la etiqueta de la tos y practicar el lavado de manos, y no olvidarse, ¿no? Esto tiene que ser un hábito para cada uno de nosotros para cuidarnos, ¿no? Y a saludarnos todos de codo. Gracias al doctor Juan Pablo Rodríguez, al doctor Fernando Romero y a la licenciada Celia Limachi. 7 de la mañana, 36 minutos. ¿Hay más?
Intensificó su campaña política en las últimas semanas, también subió el tono en su discurso. Estamos hablando del candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, el señor Carlos Mesa. Ya está en los estudios de Al Día y en breve, además, conoceremos su propuesta de gobierno. Y hace un momento le anunciábamos, estamos con el señor Carlos Mesa, candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana. Hoy vamos a conversar con él. Son varias las preguntas que tenemos y varios los temas por abordar. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Vania, un gusto. A ver, empecemos hablando acerca de la intención de voto, por favor. Ya estamos rumbo a estas elecciones, se intensifica la campaña, pero recordemos lo que ha pasado el pasado 20 de octubre del 2019. ¿Usted considera de que se va a presentar nuevamente esta figura, esta intención de voto, el voto útil me refiero? ¿Cree que Comunidad Ciudadana va a obtener este voto útil? En cualquier elección, Vania, en cualquier elección, el voto útil es parte fundamental del proceso electoral. No se puede concebir en Suecia, en Estados Unidos, en España, en Francia, en Argentina, en Perú, en Colombia, una elección en la que solamente hay un voto propositivo. Es decir, el candidato hace una propuesta electoral y esa propuesta electoral tiene un respaldo importante. Pero el voto castigo, el voto anti, el voto contra es fundamental, no es un pecado y por el contrario es una forma importante de conseguir el respaldo general. La pregunta es, ¿qué candidatura va a ser la que va a atraer la atracción del voto útil sumado a tu voto propositivo? Y nosotros creemos, por supuesto, que Comunidad Ciudadana es un planteamiento serio, es un planteamiento que no se ha movido en función de hacia dónde soplaba el viento, que ha pasado la etapa de la espuma alta de algunas candidaturas y que tiene un sentido de equilibrio, un sentido de reconciliación y de reencuentro en un país que está fuertemente herido y que tiene que restañar las heridas y que además tiene un sentido de Estado. En ese contexto nosotros creemos que somos una candidatura que va a ir en esa dirección. Ahora, de acuerdo a las últimas encuestas, muy cerca está la actual presidente Yanine Áñez. ¿Cree usted de que esta promoción que se está haciendo a través del gobierno, porque es el gobierno de Yanine Áñez quien también ahora es candidata, va a afectar a cosechar justamente ese voto útil? ¿Le afecta a usted este fortalecimiento además en la candidatura de la presidenta Yanine Áñez? A mí me preocupa seriamente que hemos venido de un fraude sistemático, un fraude electoral, un fraude en el Sistema Universal de Salud, un fraude en la lucha por defensa del medio ambiente, un fraude en la corrupción, un fraude en la construcción de empleos que nos dejó el movimiento al socialismo del expresidente Evo Morales. Y no nos gusta la idea de que cierto tipo de prácticas como esas se repitan. No nos gusta que la presidenta no haya cumplido su promesa, no nos parece correcto, no nos parece ético que ella haya dicho voy a cumplir mi mandato, que es un gobierno de transición, y ese gobierno de transición tiene que entregarle la presidencia a quien gane la elección y luego decida ser candidata. No nos parece justo que volvamos a repetir a un presidente que está aprovechando de los bienes del Estado para llevar adelante una campaña política. No estamos en igualdad de condiciones. Este es el tema que a nosotros nos parece que es cuestionable. Y creo que uno de los aspectos que nos debe preocupar ahora, más allá de la coyuntura electoral específica, es el tema vinculado al coronavirus y lo que representa lo que nosotros entendemos es una subestimación del coronavirus como una posibilidad objetiva. No es que lo deseemos ni que generemos sensacionalismo ni que generemos pánico. Nosotros creemos que ya tenemos a todos los países vecinos con problema de coronavirus y tenemos que establecer una línea de prevención, una línea de información y una línea de contención. Y lo que más me preocupa, ustedes acaban de presentar un programa explicativo que me parece muy bien de parte de las autoridades, pero lo que las autoridades no nos han dicho es qué pasa con las unidades de terapia intensiva. Los dos hospitales de referencia, el Hospital del Norte en el Alto y el Hospital San Juan de Dios en Santa Cruz, son los centros de referencia para recibir pacientes. Las unidades de terapia intensiva necesitan el número de camas suficientes, aisladas completamente para recibir y atravesar la enfermedad.
Si tenemos un caso como el del dengue tiene 7.877 casos de dengue comprobados, 12 muertos por el dengue y 21 sospechosos, 21 fallecimientos que muy probablemente fueron por el dengue. Y tenemos casi 50.000 casos de personas que están contagiadas o que pueden contagiarse, y este es un tema de epidemiología que no se ha resuelto. Si en el dengue no hemos tenido esas consideraciones, yo creo que el gobierno de la presidenta Áñez tiene que hacer una convocatoria, o más bien tiene que declarar una alerta epidemiológica, lo que no quiere decir sensacionalismo ni generar pánico, pero creemos que se está considerando de menos una enfermedad como el coronavirus. ¿Se estaría ocultando información, considera usted, o no? No, en absoluto. No creo que yo debo partir de una premisa. Yo tengo la información que tienes tú, que tenemos todos, y no tengo por qué no creerla. El problema no es el ocultar información. El problema es estar preparados para una contención adecuada. Un control que no solamente es el control de saber que la enfermedad está ahí, que los laboratorios funcionen, y sobre todo la disposición de camas de aislamiento. Tú sabes que el coronavirus tiene un periodo de incubación de entre 9 y 14 días que implica la ocupación de una cama que puede ser en una unidad de terapia intensiva, que tiene que estar completamente aislada del espacio, y creo que eso es un tema que tiene que trabajarse. Estamos alertando algo que nos parece fundamental. Volvemos al tema electoral, por favor. ¿Quién es su principal rival entonces? ¿El Movimiento al Socialismo o Juntos con Yanine Áñez? Nosotros hemos ganado la elección del 2019. Conocemos lo que es enfrentar al movimiento al socialismo con Evo Morales como presidente, y hemos logrado derrotar a Evo Morales, que tuvo que hacer un fraude gigantesco para evitar la segunda vuelta en la que ganábamos sin discusión alguna. En consecuencia, está claro que el mecanismo que el MAS impuso durante 14 años, un autoritarismo y un intento de permanecer de manera indefinida en el poder, marca nuestro enfrentamiento no al votante masista que puede creer en esa propuesta, sino a un sistema autoritario, corrupto, envilecido, que representa hoy la candidatura de Luis Arce. No tengo la menor duda de que tenemos que derrotar democráticamente al MAS, pero con una diferencia muy importante, Vania, que es lo que nosotros planteamos. Nosotros creemos que representamos una candidatura de reconciliación y reencuentro, porque el país ha quedado profundamente herido, heridas que tenemos que restañar para decir gobernamos para todos, independientemente de que ustedes hayan votado o no por nosotros. Pero está claro quién es el adversario político. Toda vez de que aparentemente no va a haber la consolidación de un frente único, ¿usted considera que usted, Comunidad Ciudadana, debería ir a la cabeza de esa opción, esa fuerza política que le haga frente al movimiento al socialismo, y que además debería contar con el respaldo del resto de los candidatos? La pregunta la respondimos el año pasado. El año pasado nosotros conseguimos algo muy importante, que fue la unidad del voto en función de nuestra candidatura, sin que tuviera que bajarse ningún otro candidato, porque el votante es sabio y el votante se da cuenta de quién es o quién representa una candidatura que verdaderamente puede derrotar al MAS. Lo que nosotros creemos, es que no se puede entender como correcto el que una candidatura utilice la fuerza del gobierno, y ese es el elemento crítico nuestro con la presidenta Áñez, que está utilizando propaganda política, propaganda electoral, disfrazada de promoción de las acciones de gobierno. Un gobierno como el de la presidenta Áñez no puede prometer y decir, en los próximos 5 años te voy a dar 50 millones de dólares, porque su gobierno es transitorio. Ella no puede comprometer los fondos del Estado para ninguna acción en ese contexto. Y en ese otro contexto de decir, si temas de corrupción, estamos viendo la inestabilidad. Ayer pasó lo de BOA, hace algunos días pasó lo de Entel, hace algunos días pasó lo de Televisión Boliviana, hace algunos días pasó lo del Ministerio de Comunicación. Es decir, tenemos una destitución cada 3 o 4 días. Si eso es lo que se ve en la superficie, ¿qué es lo que se verá debajo? Eso es lo que nos preocupa en el caso de la candidatura de la presidenta Áñez. Yo creo que la unidad del voto no se da a partir de vengan todos detrás mío y bájense de sus candidaturas, sino es el votante el que va a tomar esa definición. Pero en algún momento usted podría aliarse, podría pedir el apoyo de otros candidatos. ¿Es factible esto? La pregunta tiene siempre un riesgo.
Cuando tú dices, ok, primero está claro que nosotros estamos en la opción más importante para derrotar a Evo Morales, como lo plantea a Evo Morales, o lo que representa Evo Morales con Luis Arce como candidato, con la intención de voto. A mí siempre me ha parecido una pedantería decir, ¿saben, señores? Yo soy el candidato ideal y por lo tanto, por favor, señora, bájese, señor, bájese, señor, bájese. Me parece que no tiene sentido, no es una cosa lógica que yo, desde una perspectiva personal, diga, esto es lo que ustedes tienen que hacer alrededor mío. Lo que yo creo es que el votante debe ser el que considere qué candidatura es la que hay que respaldar. Pero si es que no se llega a sumar los votos que se requiere para ganarle al MAS en primera vuelta, va a ser importante los acuerdos, las alianzas con otras fuerzas políticas. Cuando lleguemos a ese puente lo vamos a cruzar. ¿Es factible? Vuelvo sobre el punto. Estamos en la segunda semana de marzo, queda el resto del mes y queda por lo menos hasta mediados o las últimas semanas de abril para tener una definición. Yo creo que todavía es un poco prematuro para definir con claridad, ¿no es cierto?, si tenemos que plantear una línea de unidad. Por eso la línea de unidad está alrededor de nuestra candidatura. Nosotros creemos que representamos eso. Y además algo muy importante, Vania, tenemos la legitimidad de haberle ganado a Evo Morales y de 2.3 millones de votos. Este es un elemento de fondo y hemos vuelto a aparecer como la mejor opción después del movimiento asociativo para la primera vuelta. Sigamos avanzando. A ver, en el caso de que la conformación de la Asamblea Legislativa tenga una importante participación del movimiento al socialismo, va a ser difícil gobernar a quien le toque. En el caso de que fuera usted, ¿qué va a hacer? Usted tiene conocimiento ya de este tipo de situaciones, justamente con las organizaciones sociales. ¿Qué haría al respecto? ¿Cómo va a lograr usted gobernar el país? Por supuesto que la respuesta es evidente. Hay que construir gobernabilidad, tanto desde el punto de vista del Ejecutivo, sobre todo del Legislativo. ¿Y eso qué quiere decir? Tienes que hacer acuerdos políticos con aquellas fuerzas con las que tengas elementos comunes en base a tu programa de gobierno para construir una mayoría en el Congreso. Tú no puedes gobernar sin mayoría en el Congreso, no me cabe la menor duda de ello. La población, no toda, pero sí hay grupos de la población que le hacen esta consulta también a usted. ¿Qué garantiza que no va a renunciar usted si es elegido presidente, si es que existe un conflicto social en el país? Primero, la decisión política que tiene una característica totalmente distinta a la que vivimos el año 2005. Yo el año 2005 no tenía ningún respaldo parlamentario, no tenía un respaldo de carácter social desde el punto de vista de organizaciones, tenía un respaldo extraordinario de los ciudadanos que agradecí profundamente y que fueron un gran impulso, pero que no me daban poder político. En este caso la circunstancia es totalmente distinta. Las cosas funcionan no en el contexto de decir, ¿por qué pasó esto en ese momento como si no hubiera una coyuntura y un contexto distinto en el 2005 que el contexto de hoy? ¿Cuál es la fuerza que yo tengo? La fuerza que voy a tener del voto popular, la fuerza de la construcción de un mecanismo de gobernabilidad política y la fuerza de una construcción de alianza con sectores sociales que te dan la solidez suficiente para gobernar, además de un programa y además de los votos directos por ti en una elección. ¿Usted confía en estas próximas elecciones, en las nuevas autoridades del órgano electoral? Sí, es una muy buena pregunta y una muy buena oportunidad. Yo he hablado permanentemente de la palabra fraude, pero el fraude entendido como base el fraude electoral que nos hizo Morales, pero el fraude del SUS, el fraude de la lucha contra el medio ambiente, el fraude de la corrupción, el fraude de las oportunidades de trabajo. El concepto de fraude que yo he utilizado no tiene absolutamente nada que ver con algo muy importante. Y esto que tú planteas me permite decir, yo respeto lo que ha hecho la presidenta hasta el día en que decidió ser candidata. Y una de las cosas buenas que la presidenta ha hecho y que hay que felicitarla es nombrar a autoridades de un Tribunal Supremo Electoral creíbles, empezando por su presidente, don Salvador Romero, que es una persona intachable y que nos garantiza una elección transparente. Yo con ese Tribunal Supremo Electoral tengo confianza y creo que vamos a tener una elección transparente muy distinta de la vergonzosa elección fraudulenta que vivimos cuando me robaron la elección y nos quitaron la opción de la segunda vuelta a los bolivianos. ¿Cuál es su propuesta de gobierno? Hablemos del tema económico, por favor. La propuesta tiene que ver con, primero, la diversificación económica basada en un cambio de modelo productivo. Y el elemento es muy simple.
Nosotros tenemos que llevar adelante una transformación en uno de los aspectos claves que tiene que ver con un producto como el litio. El litio es hoy una opción importante histórica que no puede repetir lo que planteamos en el tema de la plata, el tema del estaño y el tema del gas. Es decir, la materia prima en bruto o la falsedad de la industrialización, piensen ustedes en la planta de urea, que no nos lleva a ninguna parte. ¿Qué significa eso? Que el Estado boliviano tiene que constituirse en un socio, no tiene que dejar de ser propietario del litio, pero no tiene que vender el litio como materia prima, tiene que insertarse en la cadena productiva como un socio, el Estado boliviano socio de quienes van a terminar haciendo la batería y van a terminar haciendo los automóviles eléctricos, para que nosotros seamos parte de esa cadena y tengamos no solamente el beneficio de la venta del producto, sino el beneficio de la producción de un sistema en su conjunto. Luego tenemos el criterio de una economía sostenible. En el ámbito agroindustrial, nosotros creemos que la defensa del medio ambiente y la economía están profundamente ligados. La idea de que el medio ambiente es simplemente no toques esto, vamos a dejar el bosque intacto y esto no nos da ni un centavo y por lo tanto congelamos nuestro territorio, es una gran falsedad. Nosotros creemos que la defensa del medio ambiente no solo garantiza la sustentabilidad de la sociedad y de su vida en comunidad y de las especies que ocupan Bolivia, sino el bosque es parte de la posibilidad de generación de recursos. Cuando tú dices voy a preservar el bosque puede tener certificación ambiental, puede ser explotado adecuadamente de manera sostenible, puede beneficiar a las comunidades indígenas, la producción de café, de cacao, de incienso, de lo que son la parte gastronómica y de farmacopea, convierte al bosque potencialmente en un gran generador de recursos. Tenemos que establecer una línea racional en el crecimiento de nuestra frontera agrícola, que tiene que ver con el crecimiento vertical, es decir, hacer más eficiente cada hectárea de producción. Si hoy una hectárea de soya te produce unas 2 toneladas contra 4 que produce Brasil, lo que tienes que hacer no es necesariamente ampliar la frontera agrícola, sino generar mayor crecimiento de esta. Y finalmente, en el concepto de la diversificación, la economía circular y la economía verde, es decir, una economía de reciclamiento y una economía de diversificación, fundamentalmente en temas como el turismo pensado como una cadena en la que está el turismo como hecho económico, está la cultura, está la gastronomía, están las riquezas naturales como una gran potencialidad. A propósito de estas riquezas naturales, los hidrocarburos, ¿continúa siendo la mina de oro de los bolivianos? ¿Qué va a hacer en relación a ello? Porque hay estudios que señalan que en unos años más esto va a terminar. Como ha ocurrido con todos los ciclos económicos del país, y en este momento aprovecho para decir que el coronavirus es, además de un problema gravísimo de salud, es un gravísimo y dramático problema de economía internacional. El hecho de que tengamos hoy día una cotización del petróleo que está rondando los $30 te muestra que una epidemia de esa naturaleza te genera un efecto dramático también para la llegada de insumos que necesitamos de materia prima de China, que en este momento están interrumpidos porque se ha paralizado parte de la maquinaria productiva mundial. Este es un elemento que muestra la fragilidad de nuestra dependencia de precios internacionales. Tu pregunta es correcta. Los hidrocarburos son un problema, están disminuyendo y tenemos que encontrar nuevas fuentes de ingresos. El litio es una de las opciones fundamentales y algo muy importante. Nosotros aprovecho para combinar, vamos a mantener los bonos y vamos a mantener las empresas del Estado en propiedad del Estado, fundamentalmente YPFB, fundamentalmente ENDE, fundamentalmente Entel, fundamentalmente las empresas como BOA, pero eso no quiere decir que no tengamos que generar inversión internacional. Necesitamos ampliar y habilitar la inversión internacional para establecer una mayor prospección en el ámbito petrolero en formas tradicionales y no tradicionales, y en el ámbito minero en formas tradicionales y no tradicionales. Es decir, el proceso de transición no es automático, no es que llegas al gobierno y empezamos a usar energía solar al día siguiente y empezamos a diversificar la economía automáticamente. Es decir, es un proceso de transición en el que los hidrocarburos seguirán siendo importantes y eso tiene que hacer más eficiente YPFB y tiene que generar condiciones adecuadas para mayores inversiones. Estas inversiones internacionales, ¿cómo se van a lograr entonces si se van a mantener estas empresas de los bolivianos?
Voy a recordarte, Vania, que el hecho de que YPFB sea de los bolivianos no impide la existencia durante todo el gobierno de Morales de Petrobras, de Repsol, de Total, de British Gas, de British Petroleum. Algunas han dejado de funcionar, otras están funcionando. Es decir, el concepto de que el hecho de que YPFB sea boliviana no implica la presencia de operadores internacionales es una falacia que no tiene que ver con el gobierno de la señora Áñez ni con el que venga. El señor Morales lo que tiene es una operación 14 años ininterrumpidos de empresas transnacionales petroleras en Bolivia. Hablemos de la educación. Importante también este tema. En el tema escolar y en el tema universitario, por favor. ¿Qué pretende hacer? Los elementos fundamentales que tenemos que plantear, y la primera prioridad es romper el cerco que planteó Morales para no decirle a Bolivia la verdad sobre nuestro sistema educativo. ¿Qué significa eso? Que no permitió una calificación internacional de cómo está la educación boliviana. ¿Cuál es el nivel de nuestra educación? No lo sabemos. Presumimos que es muy malo, pero tenemos que saber con relación a Honduras, a Colombia, a Chile, a Uruguay, a Venezuela, a Argentina, en qué nivel está la educación boliviana. Una calificación internacional tipo sistema PISA que nos diga, saben señores, en ciencia, en matemáticas, en lenguaje, que son los 3 elementos fundamentales, ¿dónde está la educación boliviana? Porque si no tienes un diagnóstico externo de cómo estás, no puedes corregirla. Primer punto. Segundo punto, la teoría de las reformas educativas y el desechar todo lo que se ha hecho en el pasado me parece un grave error. Bolivia ha tenido la reforma del 94 y la reforma del 2011. Estas 2 reformas han tenido elementos positivos y elementos negativos. Hay que recuperar los elementos positivos de esas reformas para no seguir despilfarrando gastos, para no seguir invirtiendo mal. Y el tercer elemento, tienes que hacer una educación para el trabajo en los últimos años de secundaria, una vinculación entre el sistema educativo de nivel secundario y el nivel superior, y una reformulación de lo que representa tu inversión en 2 ámbitos que son la educación superior para darle mayor eficiencia y la educación inicial que tiene un costo muy alto que está descuidando la educación primaria y la educación secundaria. Finalmente, lo que tenemos que plantearnos es una relación de mercado entre oferta y demanda. ¿Qué está demandando el mercado de trabajo boliviano? ¿Qué está ofreciendo el mercado universitario en términos de oferta? Ahora hablemos, por favor, de uno de los poderes más cuestionados en el país, el Poder Judicial. Tema fundamental, tema central. Nosotros hemos combinado 2 cosas, el tema de justicia y el tema de seguridad. Voy por lo breve. En el tema de seguridad hay que reformular totalmente el funcionamiento de la policía, que es tu primera conexión con la justicia, porque la policía administra el proceso y luego eso va al mecanismo judicial. Y en eso estamos hablando de las cámaras corporales en los policías, que son fundamentales para transparentar la relación entre el ciudadano y el funcionario público uniformado. Pero lo que tú has planteado es clave. Con este sistema judicial no vamos a ninguna parte. Tú me preguntabas inversión internacional. La inversión internacional depende de 2 cosas, seguridad jurídica y un sistema judicial que funcione y sea creíble. La primera hay que garantizarla en la ley, y la segunda, que es la que va a hacer que la seguridad jurídica se cumpla, tiene que garantizarse en el sistema judicial. Pero el sistema judicial no está solamente para la inversión privada internacional, ni muchísimo menos. Está para garantizar que tú no tengas que pagar para que te administren justicia. Y eso significa algo muy simple. Hay que eliminar todas las cabezas del sistema judicial actual y el Ministerio Público. Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Judicatura y Ministerio Público. Y ahí tenemos que enfocarnos al gran fraude, otro más que tuvimos, que se vivió en las elecciones del año 2017, donde elegimos teóricamente, entre comillas, al Poder Judicial. En ese caso no fue un fraude por engaño de voto. En ese caso fue no aceptar el veredicto popular. ¿Cuál fue el veredicto popular? 40% de votos nulos, 20% de votos blancos, 60% de votos que le dijeron no creemos a este sistema, 40% de votos válidos. De esos votos válidos, Vania, lo que tuvimos fue candidatos que hoy son jueces con 2, 4, 5% de los votos. Eso no puede reconocerse como legítimo. Sus relaciones con las Fuerzas Armadas y la policía, ¿cómo serían en el caso de que usted sea elegido presidente? Respetando la institucionalidad,
terminando con la vergüenza a la que Morales nos llevó de convertir a las Fuerzas Armadas en Fuerzas Armadas del MAS y a la policía en policía del MAS. Eso es una vergüenza, una policía azul y unas Fuerzas Armadas azules. La institucionalización de las Fuerzas Armadas y la policía, el que las Fuerzas Armadas recuperen el escalafón a partir de los méritos y a partir de la hoja de servicios en los cursos y en los niveles en que cada uno de los funcionarios uniformados ha llegado a desarrollar. Eso es fundamental. Unas Fuerzas Armadas que respetan la Constitución y que son respetadas por el poder político, y una policía que tiene que reestructurarse. En esta reestructuración de la policía hay una demanda muy fuerte de ese sector. Aumento de salarios. ¿Lo va a hacer o no, Carlos Mesa? Las preguntas no se responden en el categórico sí o no una vez que uno tiene el conocimiento. La respuesta es, ¿los maestros tienen que ganar mejor? Sí. ¿Los médicos tienen que ganar más? Sí. ¿Los policías tienen que ganar más? Sí. Por supuesto que sí. Ahora, el punto crítico aquí es, ¿qué presupuesto tienes? ¿Qué capacidad tienes de aumentar esos salarios adecuadamente sin romper las estructuras del conjunto? Por lo tanto, la respuesta tiene que estar definida en cuanto al conocimiento en detalle de las oscuridades de un presupuesto general de la nación que fue administrado con despilfarro y corrupción. Solamente el despilfarro de los contratos directos, solamente los niveles brutales de corrupción, pensemos en el Fondioc, en las barcazas chinas, y podríamos hacer CAMSE, una lista interminable, vamos a hacer un ahorro fundamental. Es decir, hay que hacer una reformulación en la que esos mecanismos de demanda sean respondidos adecuadamente. Señor Carlos Mesa, por favor, antes de concluir esta entrevista, quiero mostrarles a sus oponentes. Por favor, y en 30 segundos le voy a pedir que usted me diga qué opina de ellos. Por favor, empezamos con la candidata por Juntos a la presidencia, Yanine Áñez. No cumplió su promesa, la presidenta no cumplió, debió ser simplemente una presidenta de transición. Su decisión de ser candidata ha colocado la cancha en desigualdad de condiciones y eso no es justo ni es correcto. Luis Arce Catacora, candidato a la presidencia por el MAS. Le vamos a demostrar que el milagro económico fue otro de los grandes fraudes. El 2014 se terminó la bonanza económica y desde el 2015 lo único que hizo Arce fue comerse la grasa que había acumulado Bolivia por los precios internacionales que tuvo la ventaja del gobierno del MAS de recibir. Candidato por Libre 21, el señor Jorge Tuto Quiroga Ramírez. Un expresidente que respeto mucho, un candidato muy bien preparado, un candidato que tiene una línea de conducta que yo respeto. Él es de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, de la agrupación Creemos. Mi opinión es que hizo un gran trabajo como cívico, respeto profundamente su actuación, que fue fundamental en los 21 días, que complementó lo que nosotros hicimos a lo largo de un año de campaña. Candidato a la presidencia por el Frente para la Victoria, Chi Hon Chong. ¿Qué opina de él? Tiene una vinculación que de alguna manera rompe el criterio de separación de Iglesia y Estado, pero entiendo que es una candidatura confesional de carácter religioso y en ese ámbito está más allá de lo estrictamente político. Muy bien, señor Carlos Mesa, quiero pedirle sus consideraciones finales, por favor. Volver a insistir en un tema que nos preocupa hoy, que es el tema del coronavirus. Creemos que el gobierno tiene que declarar una alerta epidemiológica, tiene que aprender la lección del dengue que muestra que no estamos preparados para enfrentar una epidemia compleja. Tenemos que preguntarnos qué está pasando con el sector más importante, que son los hospitales de referencia en los que van a ser derivados los enfermos. Y lo que nosotros queremos alertar a la población no es que tenga pánico, sino que sepa que el gobierno haga lo que tiene que hacer. Creemos que no está haciendo lo suficiente. Le agradezco mucho por su visita a nuestro medio de comunicación. Estos son los espacios que quiere la gente. Conocer a los candidatos, conocer sus propuestas, qué opinan en este panorama preelectoral, el panorama político. Muchas gracias. No, por el contrario, el agradecido soy yo. Un placer. Y así como el señor Carlos Mesa, queremos hacer una invitación a todos los candidatos a la presidencia, vicepresidencia también, para que puedan estar presentes en nuestro medio de comunicación. Reitero, eso es lo que la gente quiere, conocer las propuestas de los candidatos, saber por quién va a votar. Cerramos este espacio. Volvamos a lo natural. Gracias a toda la gente que está en nuestra sintonía. De verdad, buenos días. Y este espacio, Cosechadores de lo Bueno, llega gracias a mis queridos amigos de Pura Vida Fruits, como siempre. Un aplauso para ellos que le ponen tanta buena onda. Y te digo, si eres de los que siempre ve el vaso medio lleno, de los que siempre piensa que la tercera es la vencida y que la felicidad se contagia, eres un cosechador de lo bueno, porque sacarle lo bueno a la vida es natural. Pura Vida Bebidas te presenta la noticia refrescante y positiva del día. ¿Cuántas veces acá, chicos, ustedes han visto el arte que nos representan muchos artistas en la calle? ¿Sí? Sí, ¿no? Sí. Pero a veces, ¿saben qué? No valoramos lo que lo hacen o cómo lo hacen
y muchas veces de manera anónima le sacan a usted una sonrisa todos los días. Y usted se preguntará, ¿quiénes son esos artistas anónimos? Ah, caray. Ah, caray. Oiga, aquí hay muchas mujeres que están gritando detrás. ¿Qué le parece? Con ustedes, señoras y señores, nos visita acá en los estudios de la Revolución, aunque usted no lo crea, lo hemos traído desde el confín ahí del Perla Negra a Jack Sparrow. Jack Sparrow, desde el Caribe. Querido Jack, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, qué bueno verte. Gracias. ¿Todo bien? Muy bien, bien. Oye, y qué novedades ahí. Al final, ¿recupera el Perla Negra? ¿No recupera el Perla Negra? Pues ahí estamos en la lucha, ¿no? ¿Sí? Oye, que se te apega un poquito el acento. ¿Sí? Sí, ¿y qué tal? A ver, cuéntame un poco y la caracterización y todo lo que estamos apreciando. Y es lo que yo les decía. Muchas veces no valoramos el arte que tenemos ahí, de pronto, media calle, pero es lo que hacen varios de los artistas. Sí. De verdad, qué bueno que nos acompañes, querido Jack. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por el recibimiento. ¿Hace cuánto tiempo que tú interpretas al personaje? Poco más de un año. Poco más de un año. ¿Y cuáles han sido las satisfacciones que te ha dado cuando tú entras en ese contacto con la gente? Bueno, todo comienza como pensaba visitar a los niños con casa de los hospitales, ¿no? Ya. Pero luego ya vi que se prestaba como para trabajar también, ¿no? Y pues lo he hecho. Entonces, así fue surgiendo todo. La primera vez que salí a la calle, pues, vergüenza total, ¿no? Claro. Pero ya después te vas relajando y lo tomas más en serio. ¿Cómo fue esa experiencia de visitar de pronto hospitales y ves a niños que están atravesando por una situación difícil? Es rudo porque, a ver, tú vas a dar cariño, pero consigues dos niños que están luchando por vivir, ¿entiendes? Mientras hay gente que no valora la vida, ellos están luchando por una oportunidad. Entonces, yo voy y más que dar, yo recibo. Es el gran aprendizaje que doy y el cariño que recibes de los niños, porque ellos muchas veces piensan que tú eres el verdadero, ¿entiendes? ¿Qué te dicen los papás? ¿Qué te dicen los niños cuando te encuentran y reciben esa primera impresión? ¡Está Jack Sparrow! Los niños me preguntan si las armas son de verdad, dónde está mi barco, o muchas cosas. Hay niños que se van creyendo que yo, una emoción muy grande. O sea, es inmenso el cariño que recibes de los niños. Es que la caracterización es impresionante, te soy sincero, y el parecido también. Además, los anillos y todo lo que tú tienes. Continuamos hablando sobre el arte y sobre lo que tú le transmites a la gente, esa alegría. Bueno, la experiencia más bonita desde que comencé la recibí aquí en La Paz. Un señor se me acerca y me dice que le dé un autógrafo. Yo digo, pero es que yo no soy Jack Sparrow. No, usted Jack Sparrow me firma aquí. No, pero señor, me firma aquí. Tuve que darle un autógrafo al hombre con cariño. ¿Te puedo creer? Claro, sí. Fue una de las experiencias más bonitas que he recibido en mi vida, pues, con el personaje. No, y claro, hasta los gestos no son idénticos. No, ¿cómo hace Jackie? Tienes que meterte en el personaje cuando ¿Hace cuánto tiempo que estás en este arte? Ya como trabajo como tal, como 8 meses, 9 meses. Trabajándolo, antes lo hacía ya por otras cosas. ¿Por qué Jack? A ver, tenía un amigo colombiano que siempre me decía, te pareces a Jack. Te pareces a Jack. Aprovecha lo que tienes, siempre me decía él, ¿no? Hasta que una vez, yo vivo en Buenos Aires, yo soy de Venezuela, pero en Buenos Aires, vi la capa y me dijeron, vi la capa y dije, con esto puedo hacer el traje. Entonces, hay una señora que se llama Inés en Buenos Aires y le dije, y me ayudó. Y bueno, yo mismo he hecho mis cosas, pero un gran agradecimiento a la señora Inés por todo lo que hizo. Claro, no, a ver, vamos a enfocar bien un poco más la vestimenta, porque, bueno, además del rostro, que es impresionante el parecido. Una vuelta, por favor. Qué lindo, ¿no? De verdad, qué gusto tenerte en el programa, gracias. Que nos acompañes. Y quiero pedirles un aplauso para él, porque saben que él sí es un cosechador de lo bueno, porque nos transmite alegría y porque además llega, no solo en Navidad, en otras épocas del año, transmitirles a los niños con cáncer, que no le están pasando bien, esa alegría, esa chispa, esa ilusión, esa magia, ese sueño. Querido Jack, te agradezco mucho por acompañarnos, por estar acá en el programa, bienvenido. No, le agradezco y de verdad, qué gusto conocerte, querido Jack. Por la invitación. No, querido Jack, ¿y dónde la gente te encuentra? ¿Dónde la gente te puede ver? Pues aquí trabajo en la calle, cualquier lado de la calle, San Francisco,
Siempre ando por la calle. A veces voy al alto. Bueno, estoy hasta esta semana, ya me voy. Oye, si te veo, ahorita nos vamos a tomar una selfie. Pero, y un aplauso, por favor, porque él es un cosechador de lo bueno. Yo te voy a invitar, gracias a mis queridos amigos de Pura Vida, para que tú puedas degustar. Gracias. Con nosotros. Pensé que era ron, ¿no? Adelante. Y no te olvides, con Pura Vida, volvamos a lo natural. Gracias por este espacio. Cosechadores de lo bueno fue auspiciado por Pura Vida. Volvamos a lo natural. Bien, instantes. Atención, amas de casa, amantes de la pastelería, aquellos aficionados que les encanta hacer un buen postre. Prepararemos paso a paso de una receta profesional y fácil de un mousse de maracuyá. ¡Qué rico! Yo ya te he ayudado, hermano. Porque ya vuelve la cocina más vista del país. ¡Al día! Almas como las nuestras en un amor. Quisiera que un día la luna llena se acerque al sol. Las ilusiones que hay en mente. Menos días, años son. Este sector es auspiciado por este carnaval. El secreto del buen diente es Superal Digest. Con Superal, supera la pesadez estomacal. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué novedades aquí en el tío? Es que me he quedado con la cancioncita de fondo. Quedamos en algo, Héctor. Ya me he quedado, pues. Bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de la Red Bolivisión. Héctor, bienvenido. El clima te estaba extrañando. Sí, el cielo azul acá es espectacular. ¿No? Bueno, y queremos invitarlos a todos a que nos acompañen, por favor, descargando nuestra aplicación Bolivisión Play. Lo pueden hacer a través de las diferentes plataformas. Ahí tienen, ¿no? Y va a revisar absolutamente toda nuestra programación, nuestros noticieros, nuestras telenovelas, nuestras series y obviamente nuestros datos del día. Bueno, a ver, la gente quiere saber qué va a pasar con el clima. Estaba lloviendo hace un momento en La Paz. No se me confirma si sigue lloviendo porque aquí en este cielo nunca llueve. Sí, aquí hermoso. Estaba lloviznando, ¿no? En el eje troncal, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, mire, el cielo nublado. La temperatura máxima 13 grados centígrados, una mínima de 3. Cochabamba 26 la máxima, 11 la mínima, cielos parcialmente nublados, probabilidad de chubascos. En Santa Cruz, un cielo parcialmente despejado, la temperatura máxima 35 grados, la mínima 22 grados. Tenemos los siguientes 3 departamentos. Vamos a iniciar con Potosí. Tenemos un cielo parcialmente nublado, probabilidades de radiante sol desde las 9:30 de la mañana, una máxima de 3 y una mínima de 3. Oruro también, al igual que en La Paz, tome sus previsiones, por favor, porque aparentemente van a haber lluvias. La temperatura máxima 17 grados centígrados, la mínima 5. Chuquisaca, tormentas eléctricas, probabilidad de chubascos aislados, la máxima 20, la mínima 9. Seguimos revisando a ver qué va a pasar en Beni, Pando y Tarija. Y está en Pando, la temperatura máxima 35 grados centígrados, la mínima 24 grados. Mire, el cielo va a estar nublado. Beni, la máxima 33, la mínima 25, cielos parcialmente nublados. Ayer en Beni, 37 grados la temperatura. Imagínate. Tarija, la temperatura máxima 26 grados centígrados, la mínima 13 grados. También probabilidades de tormentas eléctricas y el cielo nublado, lluvias. Ay, Tarija. Bueno, así estamos avanzando. Así es. Tenemos excelentes consejos a esta hora. Preste mucha atención, por favor, porque vamos a hablarles acerca de Superal Digest, ¿sí? Para que usted, por supuesto, tome muy en cuenta estas recomendaciones. Instituto del Buen Diente está dedicado a convertir a los comelones más empedernidos en comensales de primer nivel. Son muchas lecciones que aprender, pero recuerden que el secreto de un buen diente es Superal Digest. Con Superal Digest supera la pesadez estomacal. Hay muchos que nos gusta comer. Sí, que nos gusta tenemos comer buen diente. Tenemos buen diente. Entonces, bueno, tome sus recaudos. Y bueno, queremos dejarlos, amigos, con el pronóstico extendido para la semana, para que tomen sus recaudos cuando estamos. ¿Qué día? Soy martes. Martes, segundo día hábil de la semana. Gracias. El secreto de un buen día
ingrediente es Superal Digest. Con Superal, supera la pesadez estomacal. Superal es un producto de droguería Inti. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Este sector fue auspiciado por este carnaval. El secreto del buen diente es Superal Digest. Con Superal, supera la pesadez estomacal. Este sector es auspiciado por Frica Riel, sabor tradicional. Bienvenidos a nuestro martes de repostería. ¿Qué queremos? ¡Mousse de maracuyá! Ah, no nos ponemos de acuerdo, maquillado. Vamos con la receta. Es una receta muy fácil, de manera profesional. Ojo, lo vamos a hacer, pero vas a ver que es súper fácil. Primer punto, ¿ya? A procesar nuestras galletitas. Si no tienen procesadora, con el fuslero, no hay ningún problema. Le vamos a poner mantequilla derretida. ¿Ya? Y vamos a procesar. Esto es para poner la base de nuestro mousse. Ya. Y no, bizcocholito igual puede ser, ¿no, hermano? Bizcocholo. Si quieres, que te puedes una receta mucho más fácil. Vas a ver esto. Ya. Hay una galleta aquí, hermano. ¿Una galleta? ¿Dónde? Mira, entero. Ahora sí. Ahora sí. Y una galleta de salva, perfecto. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Sencillo. Al molde. Uy, no te enojes, hermano, no te enojes. Ya, le vamos a quitar esto acá y me vas a ayudar vos, ¿ya? Ya, te voy a vamos ayudar. A poner. Yo. Sí. A nuestra base. Ay, mira, ¿de quién estás camote, hermano? ¿Por qué corazón? Una chica que se llama Leila, no sabes. Sí, a mí igual me gusta, bien guapa es. Ya, comienza a aplastármelo, bonito, ¿ya? No. Ah, no. Todo. Cuídame los desarmes, Ya. Mientras él va aplastando, si quieres una cucharita, creo que va a estar más cómodo con la cuchara. Ya. Vamos a preparar el relleno, ¿ya? Pero primero vamos con la receta porque los ingredientes que vamos a necesitar para hacer tan lindo mousse son los siguientes. Para la base, un paquete de galletas y un paquete de mantequilla, ya lo vieron. De los paquetes el pequeñito. ¿Ya? Para el relleno, 2 tazas de crema de leche, un bote de leche condensada, 3 claras de huevo, 3 cucharadas de azúcar, pulpa de maracuyá, un paquete de gelatina sin sabor, ¿no? Cobertura, también va a tener por encima un poquito de jalea de maracuyá y monedas de chocolate. ¡Qué rico! ¡Qué, hermano! Pero antes de eso, también quiero darte una noticia de último momento. ¿Qué noticia quieres darme? Porque te cuento que los expertos de Cris han salido a la calle a investigar y buscar la inspiración del sabor boliviano y crearon las nuevas salsas criolla de Cris. ¡Qué rico! Agua roja, salsa de maní, salsa churrasquera, salsa para arroz y pollo. Pruébenlas, están muy ricas para combinarlas con tus comidas preferidas. ¿Quieres quedar bien con los invitados? ¡Perfecto! Tienes que utilizar nuevas salsas criolla de Cris inspiradas en el sabor boliviano. Ya está, hermano, ya está. Ya está, perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Vamos con la receta, a ver. Ya. Súper sencilla. Ya. Pasos que he adelantado por televisión. Las claras con el azúcar hasta punto nieve. Ya, listo. Maracuyá, bueno, la crema con la leche condensada, ya, hasta que esté semi montada. ¿Qué significa semi montada? No quiero que esté montada, no quiero con pompa de coral. Tiene que estar durito todavía. ¿Ya? Y también le vamos a agregar nuestro jugo de maracuyá. Eso, ¿ya? ahí. Sí. Ya, así. La pepita. La pepa la hemos reservado y le hemos untado con la jalea. Ya. ¿No ven? Esto Sí. vamos a darle una mezcladita. No se olviden que tiene que estar a punto semi batido, semi montado, ¿ya? Luego de eso, vamos a mezclar la primera preparación de las claras con la cremita, ¿ya? Y vamos a mezclar en movimientos envolventes, ¿ya? Mientras yo estoy haciendo los movimientos envolventes, hazme un favor, sacame del microondas la gelatina. Todo este mousse va a sostenerse gracias a que le vamos a agregar gelatina sin sabor. La gelatina sin sabor, lo primero que hemos hecho, ¿ya?, es hidratarla. ¿No? Un paquetito de gelatina sin sabor hemos hidratado con una taza de azúcar, ¿ya? Una taza de Hermano, azúcar. dime pues que está caliente, me quema mi Está manito. caliente, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya. Vamos a sacrificar un poquito de la preparación y vamos a temperar. ¿Qué significa eso? Que vamos a mezclar la gelatina sin sabor que ya está hidratada y calentada, porque ahí, así se activa. Ya. Vamos a temperar. Y esta parte, ¿ya?,
que es la ultimita, vas a ver. Luego ya se pone aquí. Esta parte atemperada. Ah, ya. La vamos a mezclar con el resto de la preparación. Igual, en movimientos envolventes para no quitar el aireado que hemos conseguido. ¿Viste? Para eso es. De a poquito, no tengan miedo. No va a pasar nada. De a poquito. Otro pedacito de la gelatina. Ya todo, suave, suavecito. Mezclemos esto. ¿Ya? Eso porque mezclamos esto muy bien y voy a vaciar acá. Pero como es harta preparación, le voy a poner otro molde más y vamos a tener 2 bush. Querido Ratito, y mientras tú estás procediendo con el vaciado, tenemos que decirle a toda la gente que llegó el día esperado y gracias por esa sintonía, por esos mensajes de cariño. Nada nos detiene, nada se detiene. Por fin al aire. ¿Quieren ver cómo ha sido este espectacular estreno? Ahí se lo muestro. Desde hoy, 100 emprendedores tendrán un minuto para llevar a esa idea a lo más alto. En Bolivia emprender es posible y los empresarios guiarán y serán mentores de los participantes. Cientos de participantes y solo 100 llegarán a esta primera etapa. Necesitamos ampliar nuestro taller. Sabemos que vamos a tener muchos recursos. Mucho contacto entre el vendedor, el producto y el cliente. La mujer de pollera ha sido una inspiración para mí. Desde esta noche presentarán sus emprendimientos, luchando por obtener uno de los cupos en la segunda fase. Que la gente vaya tendiendo a buscar una oportunidad. ¿Qué decidieron dejar para meterse a esto? ¿Cómo hago de este negocio un negocio donde te lo compren en cualquier país del mundo? Yo, si fuera la inversionista, me jugaba por el proyecto de ustedes. Seremos testigos del esfuerzo de cada uno de ellos para lograr el sí del grupo de empresarios. Nada te detiene, tu sueño en un minuto. A todos ustedes que tienen mascotas y son amantes de las mascotas, les comento que acaban de hacer el primer pet shop de Bolivia en una aplicación. Se llama Envíos Pet. Mandela nos dijo que la educación es el arma más poderosa para cambiar este mundo. Lo que quiero hacer es con software de avanzada, crear videojuegos educativos para cambiar la realidad de este país. Aportar con el cuidado del medio ambiente, ya que para la fabricación de nuestros muebles utilizamos hasta un 80% en residuos. Vamos a proceder a la votación. 3, 2, 1, ahora. Ay, vamos a recordarle a la gente que ve el programa que necesitan más del 70% de votación para permanecer en la competencia. Pues lo que pasa es que esto pienso yo que habría que reconsiderarlo. Considero que todas las condiciones estaban para que este proyecto pase. Te felicito, seguí adelante y espero verte en la siguiente fase. Muy lindo tu emprendimiento, creo que tenés las ganas, tenés equipo, tenés claro quiénes son tus clientes. Quisiera preguntarte, ¿cuál es el siguiente paso? Me da mucha emoción ver cómo hay emprendedores bolivianos que de verdad tienen la capacidad. Me enloqueció y tu forma de bailar me mató. Si tú sigues me iré con vos. Así que déjame quererte, déjame amarte, déjame besarte, déjame robarte un beso. Solo quiero un beso. Así que déjame quererte, déjame amarte, déjame besarte, déjame robarte.
y solo quiero pasarla bien, que no termine la noche, el feeling va subiendo cada vez así que déjame quererte, déjame amarte, déjame besarte, déjame robarte un beso, solo quiero un beso, así que déjame quererte, déjame amarte, déjame besarte, déjame robarte un beso, solo quiero un beso. Un fuerte aplauso, por favor. Hermano, ¿cómo están, chicos? hermano, Bienvenidos, ¿todo bien? Todo. Hola, ¿cómo están? Ellos son. ¿Lo ves? Son. ¿Por qué son? Bueno, es como sinónimo de swing. Por eso hicimos el eslogan de siente el son y por eso perreamos hasta abajo sintiendo el son. Van a disculparlo, no lo sacamos mucho, por eso está así. Es como que es la cosita rara del programa. La cosita rara. Usted le ha puesto nerviosa aquí a las pocas chicas que hay. Déjame quererte, déjame amarte. Y no te le estaban mandando besos. ¿Has visto? Yo no he visto, ¿en serio? Ah, caray, no. Chicos, les agradecemos mucho. ¿Dónde se van a presentar rápidamente? Bueno, estábamos el sábado en un 15 años. Bueno, vamos a estar este fin de semana en Oruro, la próxima semana en Santa Cruz. La subsiguiente vamos a estar en Tarija y la subsiguiente en Sucre. Así que nada, vayan a reproducir el video. Ya llegamos más de 200 reproducciones, 200.000 reproducciones en YouTube en tan solo 3 días. Así que gracias. Chao. Cuídense, bendiciones a todos. Nos vemos en la noche. Me lo llevo, chao. Aquí está el pay de la maracuya. El pay de maracuya. Bueno, hasta mañana, chicos. Chao. La revista Al Día fue auspiciada por Nuevas Salsas Criolla, inspiradas en el sabor boliviano, de Cris. Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol, doy gracias a Dios por otro día más.